Ahora, Buenos días, gente, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, estamos en este momento en viaje a hacer un circuito histórico acá de toda la ciudad de Lima. Estamos con un guía llamado Segundo Burgos, una persona muy instruida, muy apasionada acá de la historia de Lima, o del Perú, básicamente. Así que él nos va a ir contando un poco de todo. Muy interesante lo que tiene la información que tiene para contarnos, para compartir. Así que los invito a escuchar toda esta entrevista. Y bueno, vamos avanzando. Segundo, bueno. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días a todos, sí, los seguidores de acá del amigo. Esperando que enseñarles un poco del encanto que tiene la ciudad de Lima para todos los visitantes que vengan. Acá hay muchas cosas que aprender y sobre todo para conocer en sí Lima necesitan por lo menos unos 3 días. Hay tantas cosas, sobre todo la gastronomía, que es la número 1 del mundo. Tenemos muchos restaurantes que son top mundiales, así también como un país con historia. Un país con mucha historia, costumbres y sobre todo que tiene sus bases en las raíces andinas que dejaron, una raíz andina mezclada con español, y la cual les voy contando poco a poco. Bueno, Segundo, contanos para empezar, bueno, hoy por hoy, la economía de Perú, cómo se está desarrollando, cómo se está sustentando, cómo... Bueno, la economía de Perú básicamente se sustenta en 5 pilares bastante grandes. Sí. En primer lugar, nosotros somos un país minero. Tenemos un país que produce cobre, bronce, estaño, zinc, y ahora en la parte sur se ha encontrado litio. Litio en la parte sur, cerca de la frontera de Bolivia. Ajá. También tenemos gas natural. ¿También? Entonces, el primer lugar, somos un país minero. ¿Petróleo tienen ustedes? No. Petróleos tenemos solamente una parte para el consumo local. Ajá. Y el resto se complementa con exportación. Importación de petróleo. Importación de petróleo. Ahí está. Segundo lugar, tenemos Perú es un país agroexportador. Tenemos un amplio desierto en toda la costa, pero que se han hecho programas de irrigación, tanto en el norte y en el sur. Y ahora se han convertido lugares que eran desérticos en inmensos valles. Ajá. Nosotros somos el primer productor de arándanos del mundo. Mira. A lo que le encanta a las mujeres para mantenerse jóvenes. Sí. Porque el arándano es una fruta que tiene mucha cantidad de antioxidantes. El antioxidante para la salud es muy bueno. Mira vos, pero para las mujeres y para los hombres entonces. También para los hombres, así es. Así. Bueno, en tercer lugar tenemos lo que estamos haciendo ahora con usted, que es el turismo. El turismo trae bastantes fuentes de trabajo, no solamente acá, sino en todo el Perú. Exacto. Mucha gente lo primero que hace cuando dicen Perú, incas. Sí. Pero Perú es un país multicultural. Tenemos 3 regiones naturales: costa, sierra y selva. En la costa, a lo largo de toda la costa, se han desarrollado diversas civilizaciones, diversas culturas, llamadas culturas costeñas. En la sierra, culturas andinas, y en la selva, las culturas amazónicas, en diversos periodos de tiempo. E inclusive acá tenemos una de las culturas más antiguas de América, que tiene aproximadamente 5.500 años de antigüedad, que es la cultura Caral, que está al norte de Lima. Esta cultura, cuando se halló y se encontró datando el carbono 14, se encontró 5.500 años de antigüedad y desterró la idea de que el hombre provenía había llegado a América a través del estrecho de Bering. Porque ya 5.500 años, mientras florecía Roma, Fenicia, Mesopotamia, también acá florecía una cultura. Mira vos. Bastante interesante. Sí. O sea que de arriba todos los mitos la quedaron de lado. Que había quedaron de lado. De la evolución del hombre en el sentido de la entrada a América. Pero también al costado de Caral hay otras civilizaciones que están en estudios. No sería nada sorprender que encuentren algo un poquito más antiguo.
Pero Mirá. es bastante interesante. Ahora, todo. Perú lo tenemos identificado por los incas, ¿no es cierto? Así es. Contame a ver la historia real acá de Perú, de la... Bueno, los incas es la última civilización que estuvo acá antes de la llegada de los españoles. Sí, Ellos datan aproximadamente, esa cultura nace con el fundador del imperio incaico, que fue el inca Manco Cápac, por el Ajá. año aproximado 1200. sí, Son 14 dinastías de la cultura inca y termina con la muerte del inca Atahualpa por Ajá. Francisco Pizarro, ejecutado al final de 1532 en la Plaza de Armas de Cajamarca. Ujú, Ahí terminan los incas y empieza una nueva época sí, acá en el Perú, que es la época del virreinato. ajá. Ahora, Específicamente acá en la ciudad de Lima, los españoles llegan en el año 1535, en enero. sí, La primera expedición que llega acá fue el 6 de enero de 1535, pero Francisco Pizarro con toda su gente llega el 18 de enero de 1535, fundando la ciudad de Lima. la Y primera agrega- ciudad. la primera ciudad fue, primero se fue a empezar por el norte. Ah, ¿y Ellos cuál llegaron, desembarcaron por el norte. ¿cuál sería entonces la Pero primera? ellos primero llegaron a San Miguel de Piura. Ajá, Después llegaron a Cajamarca. claro, En Cajamarca encontraron al Inca. Dieron muerte al Inca, tomaron inicialmente prisionero. sí, El Inca primero ofreció llenar 2 cuartos de plata, 1 de oro, hasta la altura que alcance en su mano. sí, Pero después que lo liberan, nuevamente quisieron catolizarlo, ujú, dándole un nombre ya cristiano. sí, Pero el Inca, al momento que le dan la Biblia, arroja la Biblia y lo acusan de blasfemo. ah, sí, Al acusar de blasfemo, lo condenan a morir ejecutado en la Plaza de Armas de Cajamarca. mirá vos. Ahora, ¿los españoles llegaron por tierra de la costa del Atlántico o vinieron por el Pacífico? No, ellos vinieron por el Pacífico y Ajá. desembarcan en la ciudad de San Miguel de Piura, que Ajá. está aproximadamente a 1000 kilómetros de Lima hacia el norte, cerca Ajá. del Ecuador. Mirá. O sea que bueno, ya me contaste un poco ahí las primeras civilizaciones antes del Inca. Esa parte no me la contaste, me parece. La primera civilización, antes los incas abarcan periodos de más o menos varios miles de años antes de los incas. Sí, Porque tenemos culturas tanto guerreras, culturas pacíficas, sí, y por ejemplo si hablamos acá en la costa central del Perú, la cultura más antigua de la parte central del Perú es la cultura que los arqueólogos lo denominaron cultura Lima. ujú, Lima por el nombre del lugar que le dieron los españoles a este lugar. sí, Esta cultura data del siglo II antes de Cristo. ajá, Abarca hasta el año 650. claro, Pero después aparece una cultura guerrera proveniente de la sierra, de la parte andina, que es la ajá, cultura Wari. ahí Esta está. cultura Wari es una de las culturas más grandes que ha habido acá en Perú. Es una cultura expansionista. Mirá, Y se le considera el primer gran imperio en América. mirá vos. El segundo gran imperio son los incas. Ajá, El primer gran imperio, los Wari. los Wari, mirá vos. No, ¿Por qué? Porque dominan a todo alrededor de ellos. ujú, Igual que, por ejemplo, cuando llegan los incas, fue tan grande el dominio que llegaron hasta Tucumán en Argentina, exacto, llegaron al río Maule, Chile, claro, llegaron a Pasto en Colombia. sí, increíble. Increíble. Sí, sí, Fue tan totalmente. grande el estado inca Sí, que para una mejor organización tanto social, político y económico, sí, ellos formaron lo que llaman el imperio del Tahuantinsuyo, también conocido como el imperio de los 4 suyos, ajá, o sea, los del norte, los del sur, los del este y los del centro. mirá vos. Y si lo hablamos en quechua, Chincha y suyo, Conti suyo, Anti suyo y Coya suyo. Bueno, bueno. Muy interesante lo que estás contando, Sí, Segundo, ahora la verdad. justo estamos ya por acá cerca, vamos a llegar a unas ruinas que pertenecen a la primera ocupación en la parte de Lima, de la costa central del Perú, Ajá, llamada la cultura Lima. Vamos a visitar lo que es la Huaca Puyana. recién pasamos al lado de unas ruinas, me parecía. Sí, sí, Ah, justo ¿es eso? es eso, Ah, sino que los habíamos pasado claro, y claro. estamos dando la vuelta para poder visitarla. Ahí está, ahí está. Ahora, vean algo peculiar acá en la ciudad de Lima. Sí, No hay alcantarilla.
Bueno. No hay drenajes. Exacto. Si ven, todos los techos son planos. Exacto. ¿Por qué? Porque acá en Lima no llueve. No llueve. ¿En No ningún llueve. momento del año llueve? No, solamente hay una pequeña garúa muy menudita que te deja pequeños charcos de agua, mucha humedad. ¿En qué Eso momento? sí, ¿En verano, invierno? sobre todo en invierno. Solamente en invierno. O cuando hay cambio de estación. Nada Ahora, más. Ahora contame un poco, todos los días que estuvimos acá, nublados, tipo una cerrazón ahí. ¿Eso por qué? ¿Eso por qué? Porque justo hay mucha presencia de humedad. Sí. Porque frente al mar peruano Sí. pasa una corriente de aguas frías, que es la corriente de Humboldt. Sí. Esta corriente causa cambios en el clima. Ujú. El agua se evapora en aguas menos profundas. Sí. ¿Qué quiere decir eso? Que la evaporación del agua ocurre en la orilla. Ajá. Y eso forma un colchón de nubes. De nubes, la cerrazón. Que los vientos ciclónicos del mar tiran estas nubes hacia el este. Exacto. Pero del este también vienen unos vientos gélidos que vienen de la Cordillera Blanca. Ajá. Se encuentran los aires calientes con los aires fríos y a 40-50 kilómetros al este Condensa. se precipita. Ah, se precipitan. Se precipita ahí a manera de lluvia. Mirá vos. O sea que en esa zona hay humedad. En esa zona hay lluvia. Hay lluvia, por eso. Lógico. Ahora, yo lo que veo, esto es se ve como que fuera tierra fértil, lo único que le falta es agua. Exactamente. Por eso es que se han hecho grandes proyectos de irrigación tanto al norte y al sur. Ujú. Y ahora se está aprovechando eso. Y sobre todo la agroindustria ha crecido bastante. Claro. Mirá lo que Actualmente siendo el segundo pilar más importante después de la minería. Mirá vos. Acá estamos A ver. estamos al frente. Vamos a parar un momento más adelante. Sí. Para ver lo que es la Huaca Puyana. Huaca Puyana pertenece a lo que es la ocupación de la cultura Lima. Ujú. Esta huaca específicamente es del siglo V, Mirá. de la época de apogeo. Estamos hablando aproximadamente del año 450 después de Cristo. Ajá. Sí, acá vamos a parar para Sí. poder apreciar Bueno, vamos a hacer un cortecito. un pequeño clima. Ajá. Entonces construyeron la construcción, como acá no llueve, construyeron lo más fácil, el material más fácil, que es el adobe, Sí. que es el barrio moldeado a mano, endurecido por acción del calor. Mirá vos. Ellos formaron unos adobes pequeños que fueron colocados de madera perpendicular Sí. y forman unas plataformas que parecen unos estantes de libros. Increíble, ¿eh? Ahora, Ahora, esa técnica le llaman técnica de librero, Sí. por la Ah. predisposición de los adobes Ah. de manera de libros. Parecen Tenemos libros. dos sectores, el sector de acá, de ahí a mi derecha, que es el sector restaurado. Sí, a ver. Y tenemos hacia el otro lado, hacia la izquierda, el sector original. Ajá. Ahora, esto se conserva básicamente porque no hay lluvia. Se conserva porque no hay lluvia. Sí. Porque si acá lloviese, esto ya hubiera erosionado y ya no existiría. No existiría. Lo que pasó en la parte en el norte hay unas ruinas llamadas Chanchán, que es la ciudad de barro más grande del mundo. Ajá. Han tenido que ponerles unos pequeños techos Ah, para protegerlos. ¿Por qué? Porque con el cambio climático, la Sí. corriente del Niño, sí. comenzó a llover un poco. Y Claro. entonces, antes que se destruya esa ciudad, la han tenido que proteger con algunos techos. Ahí está. ¿Esto entonces de qué periodo es? Esto es el año 500 después de Cristo. Exactamente 450 aproximadamente. Sí, No, increíble. increíble que se mantenga. ¿Se calculó cuántos ladrillos hay ahí? Es una locura la cantidad que Es una amontonaron. locura. Es una locura porque prácticamente esto corresponde a un conjunto de pirámides donde se hacían las ceremonias de tipo religioso. Claro. Y en el otro sector, a la parte de atrás, está el sector administrativo. Sí. Este es un complejo gigante que es un sector administrativo religioso. ¿Y qué superficie tiene más o menos? ¿Se calcula? La superficie de más o menos 14 hectáreas. 14 hectáreas de la, Sí, de la bastante que es la pirámide esta. No, es todo un conjunto, Todo el complejo. todo el complejo. O sea que y no se sabe cuántos años tuvieron para construir esto, ¿no? No, esto se supone que se empezó a construir en el siglo II, el siglo III. Siglo Por lo III. menos 200, 300 años de construcción. Sí, me imagino, sí. Con las Mete y técnicas- ponga ladrillo. Sí, imagínense que todo esto son varios periodos que han ido construyendo. Sí, Pero sí. el apogeo es en el año 450. Qué hermosura, la verdad.
Y acá, esto era, Ahora, todo ceremonial era. Templo ceremonial religioso. Sí, Pero cabe mencionar que los Lima es una cultura pacífica. sí, ¿Por qué? Porque es una cultura que se dedicaba a dos grandes actividades. sí. En primer lugar, Lima está asentada sobre tres vertientes, tres ríos. En la parte central, el río Rima, que formaba el valle del río Rima. Ujú. En la parte norte, el río Chillón, que formaba también lo que es el valle del río Chillón. Y en la parte sur, el río Lurín. Ahí está. Entonces ellos eran agricultores. Agricultores, claro. Y la cercanía al mar también eran pescadores. Tenían todo. Tenían a base, así como en el lado norte, hacían unas balsas de totora Sí. y se iban a la mar a pescar. Mirá vos. Mirá vos. Pescadores y agricultores. ¿Qué tal? O sea que sustento no le faltaba. Sustento no les Y faltaba. tenían tiempo para hacer ladrillo. Tenemos tiempo para hacer. Impresionante. Pero lo más impresionante es que cuando llega Francisco Pizarro, Sí, en primer lugar encuentra alimento, un vasto valle. claro. Encuentra agua, Sí. un gran río. Sí. Y encuentra un lugar apropiado que es la parte del Callao. En la Claro. parte del Callao, Un puerto natural. el puerto natural. Ahí forma el puerto del Callao, que es el más importante de Sudamérica. Ahí está. Bueno, eso lo vamos a ver en un rato. Por favor. Sí, sí, sí. Espectacular. Sí. Segundo, contame, ¿esta era una religión o una cultura politeísta, me dijiste? Era una cultura politeísta porque adoraba a muchos dioses. Ah, sí. Así al igual que todas las culturas en el mundo Sí. adoraban al sol, Exacto. ellos también, su dios principal era el sol. Sí. Y la diosa secundaria era la luna. Ahí está. Y otros dioses menores eran animales, que por alguna agilidad o destreza destacaban del resto. Tanto el puma, el jaguar, la serpiente, eran también venerados como dioses menores. Igual que lo mismo que los incas. Así es. Los Era- incas era- también. Eran muy similares. El Inti Raymi, fiesta del dios sol. Claro, claro. Pero- Igual, todas las culturas mantenieron, por eso es que había un respeto de cultura y cultura, sí. porque los dioses eran los dioses similares. Por eso que había Compartían los mismos dioses, prácticamente. compartían los mismos dioses. Claro. Entonces había respeto, porque si no, imagínense, viene una cultura, tumbaría todo lo que hizo la anterior y por imponer sus dioses. Claro. Ahí tenía Así es. mucho contraste, si no, al caso. Y se Ahora, enfatizaban. si nosotros hablamos acá, estamos hablando de la costa central del Perú, Sí. pero si hablamos en la costa norte, estamos la cultura moche, Ajá. la cultura lambayeque, Sí. en la costa del norte. Y si hablamos en la parte sur, tenemos tanto la cultura paracas, tenemos la cultura nazca. Ujú. O sea, Perú es un país multicultural Tal que ha cual. tenido diversas culturas a lo largo de diversos periodos. Y como le decíamos, estamos hablando de culturas costeñas. Sí. Cuando hablemos de cultura andina, los principales son los incas. Exacto. Y en segundo lugar, de las culturas andinas, segundo lugar son los huari. Ahí está. Haciendo un parangón, los incas eran algo similar no, porque no llegaron a ser lo que eran los romanos en Europa. No por la fuerza, porque ya los romanos eran un imperio bastante grande, desarrollado sobre todo en armamentos y en estrategias militares, Sí. pero dentro de América del Sur, dentro de lo que es la posibilidad que había en esa época, los incas fueron bastante grandes, Ajá. Sí. porque ellos son una grande cultura que y al igual tanto que los aztecas y los mayas. Ahí está. Ahí está. Ruinas. A ver. Sí. Hay ruinas muy importantes, como por ejemplo, al camino al este, tenemos la Huaca Mateo Salao, Sí. perteneciente entre ocupación Huari y Ixpa. Tenemos la Huaca Maranga, Ajá. también una huaca muy importante que está. Tenemos la huaca en Magdalena, la huaca Guantile, la Sí. huaca de Chorrillos. Sí. Y tenemos también a la parte este, Puruchuco, Ajá. la huaca Caraballo. Hay un montón de ruinas en todo Lima. ¿Qué quiere decir esto? Que cada cierto tramo, cada cierta distancia, existía. Ahí te quedó ahí. Ujú. Se trancó. Sí. Ahora el. Cada O sea- cierto tramo existía unas ruinas. ¿Qué Exacto. quiere decir? Que a lo largo, así como después en la colonia viene la creación de iglesias, Ujú. cada cierto lugar iglesias, Sí. igual antiguamente, cada cierto lugar antiguamente vivían las huacas. Exacto. Ahora, históricamente
Y hoy por hoy también, siempre la zona acá en Lima fue la más pujante, la más potente, la más desarrollada, ¿o no? Porque había más recursos, había, no sé... ¿Qué pasa? Que desde que llegaron los españoles, formaron el centro del virreinato español, era Lima. Sí, Entonces había todo el desarrollo, toda la educación, se centralizó. todo está centralizado en Lima. Claro, Por eso que ese centralismo se ha mantenido hasta nuestros días. está bien. Lima actualmente es el 35% del Perú. De la economía del Perú. No solamente economía, sino de todo el Perú, la población está acá en Lima. Claro. Ahora, esta población está acá centralizada. ¿Por qué? Porque acá está todo. Ujú, Educación, salud, ujú. Vivienda. todo, viviendas para progresar, todo está en Lima. Está todo bien. Entonces ha ido abandonado un poco las provincias. Claro. Por eso que la ciudad más importante, con 12 millones de habitantes, es la ciudad de Lima. Ajá. Y la segunda ciudad en importancia tiene solamente 1,5 millones, Claro. que es Claro. Arequipa. Ahora, volviendo para atrás, también en la época de los incas, las otras culturas anteriores, ¿también se centralizaba un poco acá o era, No, estaba, no. no era tan así? En esa época estamos hablando que hubo culturas en cada área, en cada región. Ajá, Acá en la cultura, la parte pre-inca, sí, Lima era una cultura independiente de otra cultura que había al norte. mm, Muy grande fue la cultura mochica, la cultura chimú en el norte, mira, igual que la cultura paracas, la Ujú. cultura nazca, claro, con las enigmáticas líneas de Nazca, exacto, que les invito a conocer Sí, a todos eso. los amigos. Algo impresionante que ver cómo proporcionalmente las constelaciones que uno está en el cielo se replican, lo tienen replicadas en la tierra. qué bárbaro, qué bárbaro. Es algo increíble imaginar en esos tiempos, hace 1500 años, Que lo hayan cómo podido, lo pudo hacer la civilización. Y que se mantenga. claro, ahora se mantiene, ¿por qué? Porque es un lugar que no llueve, no hay viento, no hay nada. No, hay unos vientos paracas, Sí. hay unos pequeños remolinos. Pero Ajá, estos pequeños remolinos que hay en ese sector sí, es como si los surcos que están trazados en la línea, estos pequeños remolinos son como lo que los limpiaran. lo va barriendo, lo va limpiando barriendo, lo va limpiando y lo resalta, y lo resalta. claro, mirá vos, Exactamente. increíble, Por eso que pasa tantos años y se mantiene. mirá vos, Porque si no, imagínense, si hubiera dos vientos, simplemente lo tapara. tal cual, Pero dos remolinos no. hace otro efecto Hace contrario. efecto contrario de limpiar los surcos para Ahí que se está. mantenga. Ahora, contame un poco también, Lima está fundada, es la segunda ciudad fundada sobre un... Desierto. Ajá, a ver, contame esa historia. Sí. La ciudad de Lima está en un área desértica. Ujú, Es la segunda ciudad del mundo, más grande, asentada sobre un desierto. La ciudad más grande asentada sobre un desierto es el Cairo. Ahora, Y es Lima incre- es la segunda. ahora es increíble, porque vos ves, acá se ve verde, se ve pasto, se ve árboles, se Entonces ve nos acercamos al pegado cerca al mar y todo es árido, todo es todo seco. árido. Exacto. Y ahora cuando estemos en Chorrillo del Mirador lo vamos a ver, lo vamos a apreciar. Ahora, todo lo verde que se ve acá, ¿se sustenta en base a qué? ¿A riego? Todo esto se sustenta a base de riego. Todo tiene Cada riego. municipio Sí, tiene sus camiones cisternas que pasan con sus mangueras sí. y comienzan a irrigar, Ahí echar está, agua. ahí está. Sobre todo en los parques están ahí con los cisternas. Claro, porque uno Bueno, anda... acá estamos en el Parque del Olivar y ellos tienen irrigación, tienen su irrigación. Tienen sus mangueras que si irrigan, se prenden sus aspersores y riegan este parque. Porque miren, gente, uno mira esto y no se imagina que está sobre un desierto. Parece que estás en la pampa húmeda. Así es. Ahora, este parque es el Parque del Olivar, que es uno de los parques más antiguos de Lima. Usted ve las formas caprichosas de los árboles. Esos son todos olivos. Son olivos, que fueron traídos por los españoles. Los primeros olivos datan de 1590. Ujú. Y uno de los que ayudó a sembrar este parque, según cuenta la historia, es Fray San Martín de Porres, Ujú. el santo de la humildad, el santo moreno. Mirá, Él prácticamente se ofrendó a servir a los dominicos, Mirá ellos vos. de la orden dominica, Ujú. al igual que la patrona de Lima, que es Santa Rosa de Lima. Claro, Son los dos santos más famosos que tiene el Perú. mirá. Ellos, sus cuerpos descansan en el convento Santo Domingo, en el centro de Lima. Ujú. Ahí están los cuerpos de Santa Rosa y San Martín de Porres. Mirá vos. Ahora, Lima también es llamada la ciudad de los reyes, ¿puede ser? ¿Correcto? ¿Por qué?
porque cuando se fundó la ciudad, Sí, se fundó el 18 de enero de 1535. sí, Pero ¿qué pasa? Que les comenté, la primera expedición que llegó acá y encontró este lugar fue el 6 de enero de 1535. claro. Se celebra el 6 de enero la bajada de los Reyes Magos, Ujú, pero el Pizarro le puso Lima, ciudad de los Reyes. No se sabe si que fue una manera de congraciarse con los Reyes de España claro. que apoyaron la expedición Sí, o una manera de agradecer a los Reyes Magos que este lugar lo encontró el 6 de enero. claro. Como muchos dicen, mató dos pájaros de un solo tiro. Exactamente, quedó bien con todo. Quedó bien con todo. Es cuestión de que Francisco Pizarro descanse en la Catedral de Lima. Es cuestión de tocarle la tumba y decirle, Panchito, ¿por qué fue? Cuéntamelo. Cuéntamelo. Cuéntamelo Si no, todo. estamos suponiendo todo. Estamos suponiendo. Pero Panchito Pizarro, él sabe toda la verdad. Exacto. Ahora, estos olivos que estamos viendo, que hay mucha cantidad, hay árboles que son todavía, los originarios tienen 500 años de antigüedad o no. Hay de todas las épocas acá. ¿Viste Hay que- algunos que tienen más o menos 420, 430 años, como hay algunos que tienen 300, como hay algunos que son jóvenes. Ujú, Sino ujú. es que es una manera de preservar el parque. Sí, sí, obviamente. Increíble, se ve que son... Ahí hay una poza donde hay peces de colores Ajá. y también hay tortugas. Mm, Y acá hay una antigua molienda. Una antigua molienda traída de la ciudad de Arequipa, sí, en el cual con la piedra trituraban las aceitunas, eran colocados en costales de tela, sí. y ahí hay una prensa al estilo torniquete que presionaba y extraía el jugo para hacer el aceite de oliva. Ah, claro, mirá De una vos. manera rústica, pero Sí, sí, pero efectiva. lo conseguían. Para ese entonces, Extra virgen era. extra virgen, exactamente. Totalmente, sin aditivos, sin... Así es. Claro. Natural Pero siempre. la gente, lo más importante es que se va muy contenta. ¿No? Sí. Ahora, Somos un país muy bonito. la verdad que hermoso. Mucha historia, muy interesante. Y tienen suerte por ahí ustedes de poder hacer esta actividad, me parece. ¿De dónde? De Chile, ¿no? Argentina. Argentina. Sí. Ah, mira, Sí, sí. futbolero. Un poco de todo, un poco de todo. ¿Usted se dedica 100% a hacer turismo? Sí, ¿Cómo? él hace bastante los viajes a Paracas. Ahí. Ah, Estamos. Claro, es que yo paro aquí en Paracas, ya me parece mi casa, Paracas y Huacachina. ajá. Es el oasis de América. Es que hace años atrás, es que tú no te puedes imaginar, mira, del 100% de personas que vienen a Perú, el 95% quieren venir aquí, porque eso no es adrenalina. Es todo lo contrario los países, Colombia, de otros países que son todo verde, Sí. y de pronto ver desiertos, y a los muchachos les gusta. Ah, sí. Hasta mayores, yo he visto gente mayor de 70, 75, cómo se lanzan ahí. Es una locura. Ah, sí. Pero, Es algo muy bonito. ¿adrenalina en qué sentido me dice usted? En las dunas hay unos buggies. Ah, Entonces ellos como subir a una montaña rusa de arena. claro, claro. Entonces ahí donde las mujeres se estresan. Se desestresan Sí, porque gritan, y sueltan todo. sueltan todo. Una vez que bajan del tubular, están tranquilitas. ¿Tan tranquila? ¿Cuánto les dura la tranquilidad? No, esas después bien desestresadas salen. Ajá. Bueno, vamos a tener que visitarlo entonces ese lugar. Un gusto. En un próximo viaje, igualmente. Chao, chao. ¿Cómo están las uruguayas? ¿Están tranquilas? Porque caminan poco, más gorditas. Segundo, te voy a consultar, porque allá en Argentina tenemos la percepción o la historia nos cuenta o nos dicen que Perú, la gente del Perú, hay cierta simpatía con los argentinos y los argentinos con los peruanos. Por Por relación histórica. siempre ha habido mucho apoyo, y sobre todo en la Guerra de las Malvinas. Bueno, por eso. Se mandó un contingente peruano para apoyar a nuestra nación amiga Argentina. Sí, Pero siempre hemos tenido una cierta rivalidad con Chile, igual que ustedes. exacto. Entonces nosotros ya nos compenetramos entre nosotros Claro, claro. Por Ahora- enemigos comunes. por enemigo común. Y otra cosa que nosotros antiguamente no teníamos frontera con Chile, sino con Bolivia, Claro, Antofagasta. claro. No que Chile, en la pelea del Guano, Ujú, apoyado por los ingleses, la Casa Dreyfus,
Le quitó la salida al mar. Le quita la salida al mar a Bolivia. Claro. Y nosotros, lamentablemente, en ese momento estábamos en crisis, y a una crisis económica bastante fuerte. Pero los gobernantes habían firmado un convenio de apoyo con Bolivia, el cual los bolivianos pidieron que el Perú intervenga. Sí. Al Perú intervenir y estando en crisis, los chilenos aprovecharon o decretaron la guerra también. Ajá. No solamente nos quitaron también Tacna y Arica y Tarapacá. Sí. ¿A ustedes? También nos quitaron a nosotros. Pero el pueblo de Tacna heroicamente hizo un plebiscito y Sí. por decisión propia en el año 1929 volvió nuevamente al Perú. Mira, eso, ¿y la guerra fue en qué año? En el año 1879, Ah, la famosa Guerra del Pacífico. claro. Y también tenemos la invasión chilena a Lima, Ujú, 13 y 15 de enero del año 1881. claro. Tuvimos dos batallas en la entrada de Lima que fueron en la parte Chorrillos Ujú. y en la parte Miraflores. Sí. Tenemos la parte Chorrillos, la parte de la batalla de San Juan Ajá. y en la parte de Miraflores, la batalla de Miraflores. Mira, Ocurrido 13 y 15 de mayo de 1881. ahí está. Ahora, volviendo a la guerra de Malvinas, también apoyo, hubo contingente y hubo apoyo de aviones, tengo entendido, que Sí. le mandaron aviones No de Perú. solamente tropas, sino también aviones. Hubo apoyo tanto logístico y también militar. Ajá, mira vos, Porque siempre se consideró a Argentina un país hermano, exacto. con enemigo común. Con un enemigo común, todo ayudó. Todo Ahora- ayudó. Ahora, ¿y cuál es la relación, cómo lo sienten a San Martín los peruanos? Bueno, San Martín es el que proclama la independencia, es el primero en llegar acá y proclama. Sí, Todo el mundo lo estima bastante, lo quiere bastante, sí, pero también se da cuenta que en momentos que viene la independencia hay mucha gente perjudicada, inclusive peruanos, claro, porque San Martín ya estaba, una persona ya tenía sus años y estaba enfermo. claro. Y él prácticamente le cedió la posta a Simón Bolívar Ajá. para que selle la independencia del Perú. O sea que esa parte no les gustó. Esa parte no le gustó a muchos peruanos que eran grandes hacendados, que tenían grandes riquezas con los españoles. Claro, Cuenta la historia, si uno lee la historia concreta, sí, cuenta la historia que el ejército, la coalición del ejército de diferentes naciones venció a las tropas españolas. sí. Pero las tropas españolas estaban con un 50-60% de peruanos. Y Ajá. lo que apoyaron a las tropas, a la coalición, fue un 20-30% peruanos. Hubo una lucha Claro, entre peruanos. exacto. O sea que, claro. Intereses. Lamentablemente todo fue intereses económicos. Sí, ahora, viéndolo con perspectiva, ¿le sirvió a Perú la independencia esa o no? Porque yo escuché otras versiones por ahí dando vuelta. Mire, al final, el bien común se hizo. ¿Por qué? Porque la independencia sirve a todos para ser libres e independientes. Pero para cierto sector, Sí, que que tenía intereses creados. que tenía intereses creados con los españoles, no les sirvió. Claro, Estuvieron ellos siempre en contra de la independencia. claro. O sea, para unos fue favorable y para otros no. Pero en forma general, El bien común fue el ese. bien común fue ese, Fue la ese. independencia. Ahora, por eso, yo escuché ayer, por ejemplo, que me decían que no tenían tanta simpatía con Bolívar, Simón Bolívar, y más simpatía con San Martín. ¿Es así? Por lo que ocurrió. Por lo que ocurrió, porque prácticamente los intereses más grandes a muchos peruanos, y sobre todo los grandes ramonales, los grandes hacendados, Sí, no les fue favorable la independencia. claro, claro. Está bien. Fue por ese lado. Ahora nosotros tenemos otro fenómeno grande que nosotros nos dicen cholo. ¿Cholos le dicen ustedes? Cholo. ¿Por qué? Porque somos mezcla de diferentes razas. Ajá. Tenemos diferentes migraciones. Sí, Y si hablamos de las migraciones, la primera gran migración fue la migración de esclavos de África, que se dio durante la colonia. sí, Cuando los españoles tomaron posesión necesitaban gente que les trabajen sí, y los indios eran un poco recios a trabajar. claro. Entonces, ¿qué es lo que trajeron más fácil? Africano. Esclavos africanos que servían y tanto. Y esos africanos se asentaron sobre todo más en la parte de Brasil y también en la parte de Perú. Claro. Pero después, Ahora, ¿cuál es la etnia o raza predominante hoy día en Perú? nosotros somos una mezcla, por eso nos llaman cholos. Porque Claro. después de los africanos también llegan los chinos. Los chinos. Ajá, mirá vos. Después de la independencia del Sí, Perú, sí,
se necesitaba mano de obra barata Sí. y comienza a llegar la mano china. China. China lleva grandes barcos, gente, miles de chinos a trabajar a Perú, sobre todo en los terrenos agrícolas. O sea que ya en aquella época la mano de obra era barata china. Mirá vos. ¿Por qué? Porque el país más poblado. Claro. Y después, cuando viene la Primera Guerra Mundial y Segunda Guerra Mundial, vienen ya también migraciones tanto alemanas Ujú. como también japonesas, asentándose sobre todo los alemanes más en la parte de Chile Claro. Ahora. y en la parte de Argentina, y alemanes también en la parte de Argentina. Sí. Allí, Por eso se dice que Hitler se fugó a Argentina y murió en Argentina. Dicen, la leyenda dice eso. Sí, ¿por qué? Andás Porque a ver. los alemanes estuvieron ahí en Argentina. Sí, hay mucho vestigio de eso. Así Ahora, pero, o sea que, conclusión, la raza predominante acá, ¿cuál es? ¿La china? ¿Origen aborigen? ¿O qué origen? Nosotros somos una mezcla de razas. No hay nada predominante. No hay nada predominante porque somos una mezcla de razas. Claro. Por eso dicen muchos, si no lo tiene de inca, lo tiene de mandinga. Claro. Entonces somos también una mezcla entre raza indígena, raza española, Sí, y también raza gente mulata, gente de color. claro. Así es. Ahí está. Por eso el nombre en español es pan de azúcar. Ujú. Esta huaca data del siglo I, de la misma época que nuestro Señor Jesucristo Ujú. tenía sus pisadas acá en la tierra, estaba esta civilización ya. Mirá vos. Mirá vos. Esta es una pirámide trunca, Trunca, escalonada y trunca. escalonada y trunca. Ajá. Trunca, ¿por qué? Pues no tiene punta, eso da origen a una explanada. Exacto. Y en el sector donde estamos parados actualmente, si usted ve, ahí hay un montón Sí. de entierros, excavaciones. ¿En la base? Acá al costado, a su derecha. ¿Eso es redondo? Acá lo ven los cortes. Sí. ¿Por qué? Porque la tercera cultura que habitó esta parte, que es la cultura Ishma, Sí. lo convirtió en un gran cementerio Ishma. Mm, Ya eso en el siglo XII. Estamos hablando de esta la parte del siglo XII. claro. Pero esta pirámide data del siglo I. Vamos a ir por la parte frontal para que lo vea, Sí. porque esa es una pirámide trunca con rampa. Porque la rampa es la parte para donde se accedía a la parte superior, Exacto. donde se realizaba la ceremonia de tipo religioso. Ahí está. Vamos a ver la pirámide con rampa. Y cuando giramos vamos a ver unos pequeños descansos que son los atrios. Los atrios eran los lugares donde se almacenaban las ofrendas. Ajá. A ver, vamos a ver. Los ladrillos, ¿esto estaba elaborado en base a qué? ¿A tierra, barro, paja? ¿O qué usaban ellos en su Barro. momento? Barro solamente. Barro solo también puesto con yema de los huevos, para que le dé una resistencia. ¿Yema de huevo le ponían? Yema de huevos también. Pero algunos huevos ocuparon para... Algunos huevos. Eso le da un poquito de más dureza. Ajá. Es en otros sitios, en la parte de la colonia se utiliza ya lo que es el calicán. ¿El cuál? ¿El calicán? Calicán. ¿Y qué sería eso? Yeso, yema de huevos y barro. Ah. Sí. Pero Ahora, eso es novedoso, la yema de huevo. para hacer toda esta parte y llevar a la parte superior al gobernante, al sacerdote, eran cargados en andas. ¿Por qué? Porque el gobernante o sacerdote, conforme el rango que tenían dentro de la sociedad, Sí. usaban tanto coronas, orejeras, Sí. nariceras, pectorales, y llevaba un peso por encima de él de 30 a 40 kilos Ni se movían. entonces parecían unos Robocop. Entonces ellos eran colocados y llevados en andas hasta la parte superior Sacá por la los cuenta. súbditos. Sacá la cuenta. Mirá vos. Bastante interesante. Interesante, sí, la verdad. Segundo, contame a ver el tema de la pirámide más antigua del mundo. Bueno, ¿Dónde- es una de las pirámides más antiguas. Sí. Está considerada una de las pirámides, esta civilización que fue encontrado último, Sí. que es la civilización de Caral. Ajá. Ellos dominaron el fuego. Tienen Sí. plataformas todas de igual temperatura, de igual diámetro, que ellos hacían como unos hornos debajo. Ajá. Y manejaban todo muy bien lo que es el tema del fuego. Mirá vos. Esta civilización data 5.500 años de antigüedad. Y es la que tiró a la borda todas las teorías que habían. Porque antiguamente, cuando yo estuve en el colegio, lo que me dijeron es que el poblador peruano vino a través del estrecho de Bering. Claro. Cuando en los periodos que se congelaba, del Asia cruzaron hacia acá, hacia la América. Sí, conocemos. Pero todo. entonces esa teoría ya quedó descartada. Dio por tierra.
se quedó por tierra. Ajá, ¿Por qué Caral es mucho más antiguo? sí. Mirá vos. O sea que la pirámide también se supone que es la más antigua del mundo o está entre las más antiguas. Está entre las más antiguas del mundo. Claro. Mirá vos. Ahora, yo noto que, a diferencia de lo que es Egipto, que tiene, bueno, son las más conocidas, que Claro. son todas de piedra, acá son hechas con ladrillo de adobe, Ya lo ve. En lo que es la costa. la costa. Lo que es la costa, porque la costa peruana es un desierto. Ujú, Si vamos a la parte andina, en la parte que llamamos la sierra, ujú, la región andina, ahí sí llueve. claro. La lluvia torrencial. Y ahí usan Y los roca. grandes templos que están ahí, todos utilizan la piedra. Exacto. Los Y- templos son de piedra. Claro. Tenían disponible. Sí. Claro. Sí,